La historia de David comienza de una forma inesperada. David era el menor de 8 hermanos, y como tal, se esperaba que pasara la mayor parte de su vida cuidando ovejas y llevando una vida humilde. Pero Dios tenía planes distintos para él. En aquellos días, el profeta Samuel, bajo la instrucción divina, fue enviado a la casa de Isaí en Belén. La misión de Samuel era clara: encontrar al nuevo rey de Israel, un rey que debía guiar a su pueblo con integridad y, sobre todo, un corazón dedicado a Dios. Cuando Samuel llegó, Isaí trajo a sus hijos uno por uno, todos hombres fuertes, de gran estatura y apariencia imponente, quienes parecían tener las cualidades necesarias para ser rey. Pero Samuel, después de mirar a cada uno, sintió la dirección de Dios diciéndole que no eran ellos los elegidos. Al final, Samuel preguntó a Isaí si tenía otro hijo. Fue entonces cuando David, que estaba cuidando las ovejas, fue llamado a presentarse. Apenas David entró, el profeta lo vio, y recibió la confirmación de Dios: este es. Samuel, siguiendo las indicaciones, tomó el aceite y ungió a David en presencia de su familia, simbolizando que Dios lo había elegido para algo grande. Aunque aún era un joven sin experiencia, Dios veía en él cualidades que otros no percibían: humildad, valentía y un corazón dispuesto a obedecer. Este momento fue solo el comienzo de una vida de desafíos, victorias, errores y aprendizajes. La vida de David era como la de cualquier otra persona en apariencia, pero con un destino especial. Desde ese día, David fue marcado por una promesa que cambiaría su vida y la historia de Israel. A pesar de que en ese momento continuaría su vida como pastor, había sido elegido como el futuro rey, y nada volvería a ser igual para él ni para su familia. Sin embargo, el camino al trono estaba lleno de pruebas, y David pronto descubriría que cumplir la voluntad de Dios no sería una tarea sencilla. Ahora, este joven pastor comenzaría a prepararse para enfrentar desafíos aún mayores que pondrían a prueba su fe y su capacidad para liderar. Después de ser ungido por Samuel, David regresó a sus tareas diarias como pastor, en apariencia sin ningún cambio importante en su vida. Sin embargo, algo en él había sido transformado. Ahora llevaba consigo la certeza de que Dios estaba con él, guiando cada uno de sus pasos. A pesar de su juventud y su aparente falta de experiencia, David no era un simple pastor de ovejas. Desde temprana edad, había demostrado un valor y una fe extraordinaria en momentos de peligro. Ser pastor en las colinas de Belén no era un trabajo fácil. La vida en el campo requería una constante vigilancia, ya que depredadores como leones y osos acechaban a las ovejas, siempre buscando el momento adecuado para atacar. Pero David no huía del peligro. Al contrario, cuando una oveja estaba en peligro, él se enfrentaba sin temor a estos animales salvajes, confiando plenamente en que Dios le daba la fortaleza necesaria para proteger a su rebaño. En más de una ocasión, David relató cómo había luchado mano a mano con un león o un oso, logrando salvar a sus ovejas. Este entrenamiento en el campo lo preparaba para algo mucho más grande. Aunque a simple vista parecía una vida rutinaria, cada una de esas experiencias fortalecía su fe y su valentía. La paz y el silencio de las colinas de Belén le permitían pasar horas en comunión con Dios, en quienes depositaba todas sus preocupaciones y temores. Ahí, rodeado solo por la naturaleza y sus ovejas, David aprendía la verdadera humildad y la dependencia total en el poder divino. Cada día que pasaba como pastor, David se estaba convirtiendo en el líder que Dios necesitaba, un hombre de fe, de coraje y sobre todo, con un corazón dispuesto a obedecer. La fama de su valentía y sus talentos no tardó en extenderse. No solo se destacaba como un protector audaz, sino también como músico. David tocaba el arpa con una sensibilidad que tocaba el alma, y muchos creían que su música tenía el poder de aliviar el corazón. Este talento pronto lo llevaría a un nuevo lugar, a la corte del rey Saúl. Y aunque el joven pastor aún no podía imaginarlo,
estaba a punto de dar un paso más hacia el cumplimiento de su destino. Abandonando los campos de Belén para entrar en un mundo de conflictos y desafíos que lo llevarían al límite. La reputación de David no se limitó a los campos de Belén. La habilidad que tenía para tocar el arpa y su actitud tranquila y confiada llegaron hasta oídos del rey Saúl. En aquellos días, el rey estaba atormentado por un espíritu de angustia y se buscaba a alguien que pudiera aliviar su sufrimiento con música. Los siervos de Saúl hablaron de un joven pastor llamado David, conocido no solo por su talento musical, sino también por su valentía y sabiduría. Sin perder tiempo, el rey lo mandó a llamar. Así, David dejó temporalmente sus labores de pastor y se presentó en la corte de Saúl. Para David, este no solo era un nuevo entorno, sino un mundo completamente distinto al que conocía. En la corte, había intrigas políticas, conflictos de poder y tensiones que él, hasta entonces, desconocía. Sin embargo, David se mantenía humilde y respetuoso, observando y aprendiendo. Su música, tan pura y sincera, tenía el efecto deseado. Cada vez que tocaba el arpa, el rey encontraba alivio y paz. David rápidamente se ganó el favor de Saúl, quien lo veía como un joven noble y lleno de talento. La relación entre ambos parecía armoniosa, y David fue elevado a un puesto de confianza dentro del séquito del rey. Aunque su función principal era tocar para Saúl, David comenzó a involucrarse más en los asuntos de la corte, y pronto se convirtió en un miembro respetado de la corte real. A pesar de las circunstancias, David no dejaba de confiar en Dios y de recordar la misión para la cual había sido ungido. Sin embargo, esta cercanía con Saúl también plantaba la semilla de una futura rivalidad. Con el tiempo, el rey comenzó a notar que David era admirado por todos y que el pueblo empezaba a reconocer su valentía y su devoción. Aunque, en ese momento el joven aún no había demostrado sus habilidades en el campo de batalla, su nombre ya resonaba en Israel como el elegido de Dios. David estaba a punto de enfrentarse a una prueba decisiva, un desafío que cambiaría su vida para siempre, y que haría que todo Israel conociera su nombre. La historia de David apenas estaba comenzando, y el destino lo estaba preparando para un acto de valentía que lo catapultaría a la fama, y lo pondría en el centro de la historia de su pueblo. La oportunidad de demostrar su fe y valentía en el nombre de Dios estaba a punto de llegar. La prueba más grande que David había enfrentado hasta ese momento se presentó en forma de un gigante, Goliat, un guerrero filisteo temido por todos. Este gigante, con casi 3 metros de altura y una armadura impenetrable, se había convertido en la pesadilla del ejército israelita. Durante 40 días, Goliat desafiaba a los soldados de Israel, burlándose de ellos y desafiando a cualquiera a enfrentarlo en combate. Nadie, ni siquiera los guerreros más valientes del ejército de Saúl, se atrevía a aceptar el reto. En medio de este conflicto, David fue enviado por su padre al campamento israelita para llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el ejército. Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat, y al ver el temor en los ojos de los soldados israelitas, no pudo entender cómo ninguno de ellos confiaba en Dios, lo suficiente como para enfrentarse al gigante. Indignado, comenzó a preguntar por qué todos temían a un hombre que desafiaba al Dios de Israel. Su confianza en Dios y su fe inquebrantable sorprendieron a los soldados, quienes llevaron sus palabras hasta el rey Saúl. Cuando Saúl lo llamó, David le aseguró que él mismo enfrentaría a Goliat. Aunque Saúl dudaba, pues David era solo un joven pastor sin experiencia en combate, David le relató cómo había vencido leones y osos para proteger su rebaño. Convencido por su determinación, Saúl le permitió ir a la batalla, ofreciéndole su armadura, pero David la rechazó. Sabía que su verdadera fortaleza no venía de las armas, sino de su fe en Dios. Armado solo con su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo, David se acercó al campo de batalla, mientras Goliat se burlaba de él, llamándolo insignificante y débil. Pero David no tembló.
Le respondió con palabras firmes y llenas de fe. Tú vienes contra mí, con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Con una confianza absoluta en Dios, David lanzó una piedra con su honda, y ésta golpeó a Goliat en la frente, derribándolo al instante. En un acto de valentía, David corrió hacia el gigante caído, y usando la espada de Goliat, le dio el golpe final. La victoria de David fue total y contundente, había derrotado al gigante que todo Israel temía, demostrando que con Dios, nada es imposible. A partir de ese día, David fue considerado un héroe. Su fe y valentía resonaron en todo Israel, y el pueblo comenzó a verlo como un líder destinado a grandes cosas. Pero esta victoria también despertó los celos del rey Saúl, quien empezaría a ver a David no solo como un héroe, sino como una amenaza. La victoria de David sobre Goliat cambió su vida para siempre, pero también trajo consigo desafíos inesperados. A medida que la noticia de su hazaña se extendía, la gente de Israel comenzó a celebrar a David como un héroe, y su popularidad creció enormemente. Incluso comenzaron a cantar canciones en su honor, diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Estas palabras, aunque expresaban la admiración del pueblo, encendieron la envidia en el corazón de Saúl. Inicialmente, el rey Saúl había apreciado a David, y lo había tratado con bondad. Sin embargo, al ver cómo el pueblo comenzaba a elevar a David como un héroe, Saúl empezó a temer que David pudiera llegar a tomar su lugar en el trono. En lugar de alegrarse por la victoria de Israel sobre los filisteos, Saúl comenzó a ver a David como una amenaza, y poco a poco, la admiración se transformó en odio y desconfianza. El espíritu de angustia que había afectado a Saúl en el pasado volvió a atormentarlo, y en varias ocasiones intentó deshacerse de David de manera directa. En un momento de furia, Saúl lanzó una lanza contra David mientras él tocaba el arpa para aliviarlo, pero David logró esquivarla. Este acto fue solo el comienzo de una serie de intentos, por parte de Saúl de acabar con la vida de David. Viendo que no podía atacarlo directamente, Saúl empezó a idear formas más sutiles para eliminarlo. En un intento de ponerlo en situaciones peligrosas, Saúl le ofreció a su hija Mical en matrimonio. Pero con la condición de que David realizara una misión casi imposible, enfrentarse a los filisteos y traer de regreso una prueba de su victoria. Sin embargo, cada vez que Saúl enviaba a David a misiones suicidas, David regresaba victorioso, fortalecido por su fe y la protección divina. Estas continuas victorias solo aumentaron la popularidad de David, lo cual alimentaba aún más los celos de Saúl. La situación empeoró hasta el punto en que David tuvo que huir para salvar su vida. A pesar de que él había servido lealmente al rey, ahora era un fugitivo, constantemente perseguido por alguien a quien una vez había considerado su líder y protector. Esta persecución duraría años, obligando a David a vivir en cuevas, esconderse en el desierto y depender de sus aliados más cercanos para mantenerse a salvo. Aunque tenía la oportunidad de enfrentarse a Saúl y defenderse, David se negó a levantar su mano contra el rey, demostrando una vez más su fidelidad y respeto por el orden de Dios. Este tiempo de huida fue una prueba de fe y paciencia para David. Aunque sabía que había sido ungido como futuro rey, decidió esperar en Dios, confiando en que él cumpliría su promesa en su debido tiempo. En medio de la tormenta de persecuciones y conflictos, David encontró un amigo leal en el lugar menos esperado, el hijo de Saúl, Jonatán. Aunque Jonatán era el heredero legítimo al trono de Israel, no veía a David como un rival, al contrario, desarrollaron una profunda amistad basada en la fe, el respeto y la confianza en Dios. Jonatán reconocía la bondad y el propósito divino en David y en un acto de humildad, aceptó que Dios había elegido a su amigo para un futuro liderazgo en Israel. Jonatán y David establecieron un pacto de amistad, prometiendo protegerse y apoyarse mutuamente sin importar las circunstancias. Esta lealtad se pondría a prueba una y otra vez,
ya que Jonatán, a pesar de ser hijo del rey, se encontraba dividido entre su amor por su padre y su amistad con David. Aún así, Jonatán no dudó en advertir a David cuando el peligro estaba cerca, arriesgando su vida para asegurarse de que su amigo pudiera escapar a salvo de las tramas de Saúl. En un momento particularmente dramático, Jonatán y David se encontraron en secreto en el campo, y allí, Jonatán le confirmó a David que su padre estaba decidido a acabar con su vida. Con tristeza, ambos amigos se despidieron, conscientes de que esta separación era necesaria para que David pudiera sobrevivir. Con lágrimas en los ojos, Jonatán le reiteró su lealtad y le pidió que, cuando llegara el tiempo en que David fuera rey, recordara a su familia con misericordia. Este último encuentro quedó marcado en el corazón de ambos, sellando una amistad que trascendería la distancia y el tiempo. La amistad de Jonatán fue una fuente de fortaleza para David en sus momentos de mayor desesperación. Aunque estaba siendo perseguido y vivía en constante peligro, sabía que no estaba solo y que alguien en el reino lo apoyaba de todo corazón. Este lazo fraternal no solo representaba una amistad sincera, sino también el reconocimiento de que el plan de Dios se cumpliría a pesar de la resistencia de Saúl. David continuó su vida en el desierto, escapando de las manos de Saúl. Sabía que no podía regresar a su hogar, ni podía vivir en paz mientras el rey lo buscaba. Pero en cada momento de adversidad, recordaba las palabras y la lealtad de Jonatán, quien creía en él y lo apoyaba, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. La amistad de Jonatán no solo le dio consuelo, sino que también reforzó su compromiso de vivir en obediencia y paciencia, confiando en que en su momento, Dios lo llevaría al lugar que le había prometido. Mientras huía de la persecución de Saúl, David pasó una larga temporada en el desierto, viviendo como un fugitivo, sin un hogar ni una certeza de lo que le deparaba el futuro. Acompañado por un grupo de seguidores leales, hombres que habían huido con él, David se movía de lugar en lugar, siempre vigilante ante los soldados de Saúl que lo buscaban sin descanso. Durante estos años, su fe y su paciencia fueron puestas a prueba, pues aunque sabía que Dios lo había elegido para ser rey, parecía que las circunstancias estaban lejos de alinearse con esa promesa. En este tiempo, David tuvo al menos 2 oportunidades de acabar con la vida de Saúl y tomar el trono. La primera se presentó en una cueva en En-Gadi, donde David y sus hombres estaban escondidos. Saúl, sin saber que David estaba allí, entró solo a la cueva para descansar. Los hombres de David lo animaron a aprovechar el momento, recordándole que Dios le había prometido entregarle a sus enemigos. Sin embargo, David, movido por un profundo respeto por la autoridad de Dios, se negó a matar a Saúl. En su lugar, cortó un pedazo del manto de Saúl como prueba de que había tenido su vida en sus manos y había decidido perdonarlo. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió detrás de él y con el pedazo de manto en la mano, le mostró que no tenía intención de hacerle daño. David le dijo: El Señor juzgue entre tú y yo, pero yo no levantaré mi mano contra ti, pues tú eres el ungido del Señor. Saúl, conmovido por la compasión de David, lloró y reconoció la nobleza de su corazón. Le pidió a David que cuando llegara a ser rey, no destruyera a su descendencia, y David le hizo esta promesa, reafirmando una vez más su respeto por la voluntad de Dios. Una segunda oportunidad se presentó cuando David y su soldado, Abisai, encontraron a Saúl dormido en su campamento. Esta vez, Abisai le ofreció matar a Saúl de un solo golpe, pero David, una vez más, rechazó la idea. Le explicó a Abisai que no podía levantar su mano contra el ungido de Dios, y confió en que Dios actuaría a su tiempo para quitar a Saúl del trono. En lugar de matarlo, David tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl, y salió del campamento. Al día siguiente, desde una colina, David mostró estos objetos a los soldados de Saúl, como prueba de que había estado en su campamento, y aún así, había decidido perdonar la vida del rey. Con cada oportunidad que tuvo de matar a Saúl y apoderarse del trono, David demostró su integridad y su obediencia a Dios.
Sabía que el camino a la corona no podía ser tomado por la fuerza, sino que debía esperar el momento designado por Dios. El conflicto entre Saúl y David, lleno de persecuciones y momentos de tensión, finalmente llegó a su fin en una batalla trágica. Saúl, desesperado por enfrentar a los filisteos y sintiendo que Dios se había alejado de él, se dirigió a la batalla junto con sus hijos, incluido Jonatán. Fue un enfrentamiento amargo para Israel, y el ejército de Saúl se encontró en una situación desesperada. Durante la batalla, Jonatán fue asesinado junto con otros hijos de Saúl, y el mismo rey, al verse herido y sin escapatoria, decidió quitarse la vida para evitar caer en manos enemigas. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó rápidamente a David, quien se encontraba en otro territorio. Aunque Saúl había sido su enemigo durante años, David quedó profundamente dolido al escuchar sobre su muerte, y especialmente la de su amigo Jonatán. En lugar de celebrar, David entró en duelo, llorando amargamente por la caída del rey y su querido amigo. Compuso una canción de lamento, conocida como el Cántico del Arco, en la cual honró la valentía de Saúl y Jonatán, mostrando su respeto por el rey y el amor que sentía por su amigo. Este acto reveló nuevamente el carácter noble de David, quien no guardaba rencor y prefería recordar a Saúl por su valentía y a Jonatán por su lealtad. Con la muerte de Saúl, el trono de Israel quedó vacante, y los ancianos de la tribu de Judá, reconociendo la legitimidad y el llamado de David, lo proclamaron rey de Judá. Este fue el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho cuando lo ungió como joven. Sin embargo, el camino hacia la unificación del reino no sería inmediato, la casa de Saúl seguía teniendo seguidores, y hubo un periodo de tensión y conflicto entre los seguidores de Saúl y los de David. Eventualmente, a través de su liderazgo y la intervención divina, David logró unificar todas las tribus de Israel bajo su reinado, consolidando su posición como rey. Fue un momento histórico para la nación de Israel, ya que David fue el primer rey que logró reunir a las tribus en una sola nación. Así, el muchacho que alguna vez fue pastor de ovejas y quien enfrentó innumerables desafíos y persecuciones, se convirtió finalmente en el rey ungido de Israel, cumpliendo la promesa de Dios en su vida. El ascenso de David al trono marcó el comienzo de una nueva era para Israel. Él no solo era visto como un líder valiente y un guerrero, sino también como un hombre de fe que siempre había puesto a Dios en el centro de su vida. Con humildad y sabiduría, David comenzó su reinado, guiado por su devoción y dispuesto a servir al pueblo que Dios le había confiado. Esta coronación fue el resultado de su paciencia, integridad y confianza en Dios, a lo largo de cada prueba que había enfrentado. Consolidado como rey de todo Israel, David buscó establecer una capital que uniera a las tribus y sirviera como el corazón espiritual y político de la nación. Eligió Jerusalén, una ciudad estratégicamente situada y aún ocupada por los jebuseos, un pueblo cananeo. Jerusalén tenía una gran importancia debido a su ubicación y a su simbología como una ciudad fuerte y bien defendida. Sin embargo, los jebuseos se burlaron de David, seguros de que su ciudad era impenetrable, pero subestimaron al rey de Israel. David lideró un ataque audaz, utilizando un pasadizo de agua para infiltrarse en la ciudad, sorprendiendo a los jebuseos y conquistando Jerusalén. A partir de ese momento, Jerusalén pasó a ser conocida como la ciudad de David y se convirtió en la capital de Israel, simbolizando la unión y la fortaleza del reino bajo el liderazgo de David. Con esta conquista, David no solo estableció un centro político, sino que también sentó las bases para un lugar que se convertiría en el centro espiritual de la nación. Sin embargo, David no solo deseaba una capital política, su mayor deseo era que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo. En un acto de fe y reverencia, decidió trasladar el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, a Jerusalén. El traslado del Arca no estuvo exento de desafíos. En un intento inicial, un hombre llamado Usa murió al tocar el Arca cuando se tambaleó en el camino,
lo que hizo que David se diera cuenta de la seriedad y santidad de la misión que emprendía. Temeroso, David dejó el arca temporalmente en la casa de Obed-edom, donde permaneció hasta que, animado por las bendiciones que la presencia del arca trajo a esa familia, decidió completar la misión. Finalmente, David organizó una procesión llena de alegría y reverencia para traer el arca a Jerusalén. Él mismo, con humildad, danzó delante del arca, vestido solo con un efod de lino, mostrando su devoción y alegría sin importar su posición de rey. Este acto de adoración sincera quedó grabado en la memoria del pueblo. David enseñó con su ejemplo que Dios debía ser el centro de sus vidas y que el rey mismo era un siervo de Dios. Con el arca de la alianza en Jerusalén, David reafirmó que el Señor era el verdadero líder y protector de Israel. Jerusalén no solo era ahora la capital política del reino, sino que se había convertido en el centro espiritual donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Con esta acción, David mostró su compromiso inquebrantable de guiar a Israel hacia la obediencia y la adoración al único Dios, construyendo así las bases de una nación dedicada a su Creador. Con el arca de la alianza establecida en Jerusalén y el reino de Israel en paz, David comenzó a reflexionar sobre su relación con Dios y el futuro de su nación. Fue en este contexto que el profeta Natán se convirtió en un consejero cercano para el rey. Un día, mientras David contemplaba su palacio, se dio cuenta de que él vivía en una casa de cedro, mientras que el arca de la alianza habitaba en una tienda. David sintió un profundo deseo de construir un templo para el Señor, un lugar permanente donde su presencia pudiera residir entre el pueblo. Sin embargo, cuando David compartió su deseo con Natán, éste le dio su apoyo, pero esa misma noche, Dios habló a Natán y le reveló que no era David quien debía construir el templo, sino su hijo. Dios le dijo a Natán que David había sido un guerrero, y que su sangre había sido derramada en muchas batallas, lo que le impedía edificar una casa para el Señor. En cambio, Dios hizo un pacto con David, que cambiaría el curso de la historia de Israel. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, prometía que la dinastía de David duraría para siempre. Dios aseguró a David que su linaje continuaría, y que su hijo, Salomón, sería el que construiría el templo en Jerusalén. Además, Dios prometió que establecería su reino, y que su amor no se apartaría de él, a pesar de las transgresiones que pudiera cometer. Este pacto no solo reafirmó la importancia de David en el plan divino, sino que también prefiguraba la venida de Jesucristo, quien descendería de la línea de David y reinaría eternamente. David, lleno de gratitud y asombro por estas promesas, se presentó ante el Señor en oración. Su corazón rebosaba de agradecimiento, y en su oración reconoció la grandeza de Dios y la humildad de su propia vida. Agradeció a Dios por haberlo elegido, por haberlo protegido en sus batallas y por la promesa de que su casa y su reino perdurarían. David entendió que, aunque no podría construir el templo, su legado continuaría a través de su hijo, y eso le llenó de alegría. Este pacto fue un momento crucial no solo para David, sino para toda la nación de Israel. Marcó el inicio de una relación más profunda entre Dios y su pueblo, un compromiso de fidelidad que se extendería a través de las generaciones. Así, David se convirtió en un símbolo de la esperanza y la redención que Dios prometió a su pueblo, dejando una huella imborrable en la historia de la salvación. La palabra de Dios a David se convirtió en un faro de esperanza que resonaría a través de los siglos, llevando consigo la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. A pesar de ser un rey conforme al corazón de Dios, David no fue perfecto. Como todos los seres humanos, también enfrentó sus debilidades y tentaciones. Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió cuando se quedó en Jerusalén durante la primavera, tiempo de guerra, mientras sus tropas luchaban. En este periodo, se encontró con Betsabé, la esposa de Urías, un valiente guerrero de su ejército. Atraído por su belleza, David cometió el pecado de adulterio con ella, lo que desencadenó una serie de decisiones desastrosas.
Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultar su pecado. Primero, llamó a Urías de vuelta del campo de batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa, haciendo que la paternidad del niño pareciera de él. Sin embargo, Urías, mostrando lealtad y honor, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros seguían en la lucha. Ante esta situación, David tomó una decisión aún más trágica: envió a Urías de regreso al frente de batalla con una carta dirigida a Joab, el comandante del ejército, ordenando que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa de la pelea, donde sin duda sería asesinado. El plan de David funcionó, y Urías fue muerto en batalla. Aunque logró ocultar su pecado temporalmente, este acto de asesinato dejó una marca profunda en su alma. Tras la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa, y continuó su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Dios no se olvidó de esta transgresión. Envió al profeta Natán a confrontar a David. A través de una parábola, Natán reveló a David la gravedad de sus acciones, describiendo a un hombre rico que robó a un pobre su única oveja. Al escuchar esto, David se llenó de ira y condenó al hombre de la historia, solo para darse cuenta en ese momento que era él quien estaba siendo juzgado. La revelación de su pecado llevó a David a un profundo arrepentimiento. Se dio cuenta de que había pecado no solo contra Urías, sino también contra Dios. En su desesperación, escribió el Salmo 51, un clamor sincero de arrepentimiento donde imploraba la misericordia de Dios. Reconoció su culpa y pidió a Dios que lo limpiara y restaurara la alegría de su salvación. Este acto de humildad y reconocimiento de su error es un testimonio poderoso de la gracia y el perdón divino. A pesar de que Dios perdonó a David, las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. La profecía de Natán incluía la advertencia de que el pecado tendría repercusiones en su familia y en su reinado. David se enfrentaría a una serie de conflictos internos, incluyendo la rebelión de su propio hijo, Absalón, y una serie de tragedias familiares. Sin embargo, el arrepentimiento genuino de David muestra que, a pesar de sus fracasos, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas imperfectas y redimir sus historias, transformando el dolor y el pecado en oportunidades para la restauración. David aprendió que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de errores, sino por la disposición de reconocerlos y volver a Dios con un corazón contrito. A pesar de los fracasos y desafíos que David enfrentó a lo largo de su vida, su legado como rey de Israel y como el hombre conforme al corazón de Dios perduraría. Al acercarse el final de su vida, David tuvo que hacer frente a la realidad de su propia mortalidad y la sucesión de su trono. Fue un tiempo de reflexión para él, un momento para considerar las lecciones aprendidas y las promesas que Dios había hecho a su pueblo. En su vejez, David reunió a los líderes de Israel y compartió su deseo de construir un templo para el Señor, aunque sabía que este sería un proyecto que su hijo Salomón llevaría a cabo. La importancia de este legado no se limitaba solo al templo, era una declaración del compromiso de Israel de adorar al único Dios verdadero. Antes de su muerte, David también dejó instrucciones sobre cómo debía organizarse el reino, estableciendo un sistema de líderes y sacerdotes que asegurarían que la adoración y el servicio a Dios continuarán en el futuro. Su deseo de ver a Salomón no solo como su sucesor en el trono, sino también como un líder que honrara a Dios, se convirtió en una de sus mayores preocupaciones. El momento más conmovedor de su vida llegó, cuando David, en su lecho de muerte, impartió consejos a su hijo Salomón. Le recordó la importancia de seguir los caminos del Señor y de ser fuerte y valiente. David enfatizó que la prosperidad de su reino dependería de su fidelidad a Dios y de su obediencia a sus mandamientos. Con estas palabras, David no solo estaba asegurando un legado político, sino también un legado espiritual, que resonaría a través de las generaciones. Su vida, llena de altibajos,
fracasos y redenciones, se convirtió en un modelo de fe y perseverancia. El legado de David va más allá de su tiempo en la tierra, su vida es una narrativa que señala hacia algo más grande. En las promesas que Dios hizo a David, encontramos una referencia clara a la venida del Mesías. La promesa de que su linaje reinaría para siempre se cumplió a través de Jesucristo, que según las Escrituras, es llamado el Hijo de David. Así, David se convierte en un punto de conexión entre la historia de Israel y la historia de la redención divina. Al mirar hacia atrás en la vida de David, vemos a un hombre que a pesar de sus pecados y fracasos, fue capaz de recibir el perdón de Dios y dejar un impacto duradero en el mundo. Su historia es un testimonio de la gracia, la misericordia y la redención que se encuentran en la relación con Dios. David nos enseña que sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a la presencia de Dios y experimentar su amor y perdón. Así, la historia de David concluye, pero su legado sigue vivo. Nos recuerda que cada uno de nosotros puede dejar una huella en este mundo, no por nuestra perfección, sino por nuestra disposición a arrepentirnos, a buscar a Dios y a vivir conforme a su voluntad. En su vida, encontramos esperanza y la certeza de que a través de nuestros propios altibajos, podemos ser parte del grandioso plan de Dios para la humanidad. David, el pastor que se convirtió en rey, sigue siendo un ejemplo eterno de fe, amor y obediencia a Dios. La historia de David nos recuerda que Dios puede usar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para cumplir su propósito. A través de sus logros y fallas, David fue moldeado para convertirse en un rey conforme al corazón de Dios. Nos muestra que no necesitamos ser perfectos para ser amados y usados por Dios. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, uno que se arrepienta de sus errores y que busque su presencia. En nuestra vida, también enfrentamos batallas, algunas con fuerzas externas y otras con nuestras propias debilidades y tentaciones. David nos enseña que, cuando enfrentamos problemas, debemos recordar que Dios es más grande que cualquier dificultad y que su gracia es suficiente para levantarnos. Cada desafío que superamos y cada error del que nos arrepentimos sinceramente puede ser una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Así como David se levantó después de cada caída, nosotros también podemos hacerlo. Dios nos llama a ser honestos con Él, a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en que su amor nos guiará en el camino de regreso, dándonos la fuerza para levantarnos y continuar. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y te ha inspirado a caminar más cerca de Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más mensajes que fortalezcan tu fe, te guíen en tu vida diaria y te recuerden el amor incondicional de Dios. Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras enseñanzas. Únete a esta comunidad de fe, donde juntos crecemos y nos acercamos a Dios. Hasta la próxima.